en el capítulo 9. Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiero agradecer al reverendo Luis Lara por la invitación hecha a nuestro ministerio, él y su mesa directiva, su esposa, y a todos los que constituyen su ministerio por haber estado con ustedes durante estos 3 días. Hemos creído que ya no somos iguales desde el viernes por la noche. Viernes hablamos sobre el poder, la autoridad, la unción definitiva y el reconocimiento del reino de las tinieblas del poder definitivo de Jesús. Ayer hablamos sobre el Espíritu Santo en la oración y hoy voy a hablar sobre qué es realmente Jesucristo. ¿Cuál es la definición que usted lo da a su nombre? ¿Qué es que se está hablando en los canales de televisión, en revistas, en los periódicos? ¿Qué es en realidad Jesucristo? Abra su vida, abra su corazón, abra su alma para oír y para entender la voz de Dios. Damaris y Catherine y Josué Jr. les saludan mucho en esta noche. Lucas capítulo 9, vamos a empezar con el versículo 18, por favor. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios, o el ungido de Dios. En el griego Christos, el ungido, el enviado. En el hebreo Yeshua, el Mesías, el Salvador del mundo. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre que es sobre todo el nombre, me humillo delante de tu presencia y reconozco mi dependencia en ti, y te pido que nos hables con el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo en esta noche. Te pedimos, Señor, que solamente la voz poderosa de tu palabra puedan oírse en esta noche. Y te pido, Señor, que tú puedas glorificar tu nombre de una manera excepcional en este lugar. Te pedimos y rogamos y creemos. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así lo hacemos. Amén. ¿Podría sentar, hermanos, por favor? Gracias. Nosotros hemos oído muchas voces. La iglesia y el ministerio ha oído muchas voces. Hemos oído las voces de la televisión, hemos oído las voces del radio, las voces de las películas, las voces del gobierno, de las escuelas, de las universidades. Hemos oído las voces de nuestros colegas, hemos oído voces de la tecnología, del materialismo, del secularismo, que llega a ser una ideología, el tener, el poseer y el ser. Hemos oído las voces de las revistas, de los periódicos, de los libros. Hemos oído tantas voces. La iglesia ha oído también las voces muy ciertas de iglesias que ya no viven más la base de la doctrina y han adherido a sí mismos falsas doctrinas y no creen en el poder de la unción del Espíritu. Nosotros hemos oído las voces de los psicólogos y de los psiquiatras con sus lisonjeos en el intento de entender los misterios del comportamiento humano y de la mente humana. Nosotros hemos oído la voz del hombre de guerra, la voz de los militares, la voz de los ministros de defensa, tratando de nos enseñar a nosotros el camino para la paz. Nosotros hemos oído la voz del diplomata gritando paz en un día y declarando guerra en el otro día. Nosotros hemos oído voces muy ciertas de teólogos que hablan de un Dios muerto, que la sangre de Cristo no puede perdonar pecados, y llegan a nos acusar de fanáticos. Nosotros hemos oído las voces de los economistas de la Bolsa de Valores, del New York Stock Exchange y de otras instituciones seculares diciendo que todo saldrá bien. Mientras hay predicciones buenas, sentimos el dolor, la inflación, la depresión y el hambre mundial, donde 40,000 personas mueren de hambre
todos los días alrededor del mundo, principalmente en África Central. Nosotros hemos oído la voz de la historia, angustiada, llorando, gritando, enseñando a nosotros lecciones que nunca podremos aprender o captar, como la tragedia del Holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial y que hoy se repite en Bosnia y Herzegovina, en la ex Yugoslavia. Nosotros hemos oído la voz del propio diablo, de él mismo, mintiendo, engañando, oprimiendo, afligiendo, influenciando, destruyendo, sembrando discordias, esparciendo falsa doctrina y juntando fuerzas masivas para otro ataque masivo en contra del reino de Dios. Nosotros hemos oído todas esas voces, pero en esta noche, aquí y ahora, a través del Espíritu Santo, vamos a oír la voz de Dios. Vamos a oír a lo que Dios tiene para nos decir en esta noche. En realidad, ¿quién es Jesucristo? En realidad, lo que es que Él representa para ti. ¿Qué es la personalidad o el carácter de Jesucristo? ¿Fue Él solamente un Jesucristo histórico? ¿O Él es un Jesucristo real, poderoso? Si nos preguntara a nosotros que estamos aquí, ¿por qué somos cristianos? En cada uno de nosotros hay un testimonio porque somos cristianos. En esta noche podríamos llamar a los adeptos de la doctrina de la teoría de la evolución y los humanistas y existencialistas. Y ellos podrían preguntar a cada uno de nosotros cuál es nuestra experiencia. Déjame decirte a ti que hay una experiencia cada uno de nosotros que estamos aquí, en cada uno de nosotros, y hay una experiencia en cada cristiano alrededor del mundo, porque nosotros lo hemos recibido y porque le conocemos a Él. En la revista Time, en agosto 15 de 1988, salió un artículo que se llamó Who Was Jesus? ¿Quién fue Jesús? Y yo llamé al editor de la revista Time. Y yo le dije, usted no tiene la capacidad de escribir un artículo de un personaje del cual usted no conoce. Usted debe escribir de artículos seculares, porque usted fue a la universidad para estudiar lo que usted puede tener la capacidad de saber. Pero en su artículo es estúpido, ridículo y sin validez ninguna, porque usted habla de lo que usted no conoce. Me dijo el otro lado de la línea, doctor Orión, no se cite, no, nomás yo quiero que usted risque el nombre mío de la firma, de la signatura que yo recibo al Time Magazine, porque en su artículo usted habla que Jesús no es Dios y usted está equivocado. Jesús es más real do que usted mismo. Es más real que tu nombre y más real de todo lo que usted es. Él siempre fue y siempre será Jesucristo, el único Dios y el verdadero Dios. No es que Él fue, Él es el eterno presente de Dios. Jesús abrió las Escrituras y dijo, Isaías 61 leyó en la sinagoga de Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí. Isaías profetizó 800 años antes de Jesús nacer, y Él no dijo estará o estuvo, Él dijo está. Es el eterno presente. Nosotros no estaremos en Cristo, nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Él, viviremos con Él para siempre. La iglesia ha sufrido mucho en las bases de su creencia a los casi 2000 años de historia, y sufriremos siempre hasta el día que Él venga a llevar su iglesia. Las falsas doctrinas, como The World Tomorrow, con la revista The Plain Truth, La Pura Verdad, en su última edición decía no haber infierno. El infierno es más real que tú y que yo. 24% de todas las parábolas de Jesús, Él habló sobre el infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Dios es justo. Si hay un cielo para los mártires del Antiguo Testamento y los mártires de la iglesia primitiva, debe haber un infierno para Hitler, Mussolini, Stalin y Leonid Brezhnev. Dios es justo. Quitar la doctrina del infierno es quitar la vacuna y dejar la enfermedad. Quitar la doctrina del infierno es quitar la luz y dejar las tinieblas. Es quitar el farol que alumbra los barcos en el medio del mar y dejar que ellos se estrellen en los recifes. El infierno es real.
Y Jesucristo habló sobre el infierno. Él no creó el infierno para el hombre. Lo creó el infierno para el diablo y sus ángeles. El hombre va al infierno por su libre y espontánea voluntad. Él lo escoge ir al infierno. El infierno es real. Pero usted está aquí en esta noche sin Jesús. Él puede perdonar tu pecado, escribir tu nombre en el libro de la vida, quitarte la angustia, la tristeza, traerte a vivir un nuevo rumbo. Tal vez recueste tu cabeza en la almohada por la noche y llora lágrimas de sufrimiento, el vacío de tu corazón. Yo creo que al lado de afuera del infierno tiene un letrero que dice prohibido entrar. Al lado de adentro tiene un letrero que dice prohibido salir. El infierno es real. El infierno fue creado al hombre. El hombre va allí por su libre, espontánea voluntad, en su rechazo abierto y espontáneo de rechazar la doctrina de Cristo. En esta edición de la revista Time del 15 de agosto de 88, el autor dice que Dios puede hablar de muchas maneras. Y es cierto, pero no de las maneras que él dijo. En Texas una mujer estaba hablando a través de un lobo y decía, venid a oír la voz de Dios a través de un lobo. Mentira. Dios tiene sus profetas para hablar. Las apariciones de la supuesta virgen que hemos visto es mentira. Son demonios que toman la personificación de una imagen o la personificación de un cuadro y tienen la habilidad de dibujar una imagen. Pero Dios no está allí. Jesús no está en ningún crucifijo. A Jesús no se quema incienso delante de Él. Él no es un Dios muerto. Él es un Dios viviente, vivo y poderoso. Es el único Dios y el verdadero Dios. Es el único Dios, el Dios de Israel. Y después de Él no hay otro Dios. No hay. En esta edición hablaba sobre el panteísmo. Panteísmo es todo es Dios. La nueva era enseña todo es Dios. La nueva era de Shirley MacLaine. El palo es Dios, el árbol es Dios, la roca es Dios, el sol es Dios, la luna es Dios, las estrellas es Dios. Es como India, 330 millones de dioses. Pero la Biblia dice, Dios solo hay uno. Y uno Señor, Jesucristo. Y el Espíritu Santo. La mentira de la nueva era es Jesús arrodillado, extendiendo la mano a Satanás, le pidiendo perdón, y Satanás le dice, vamos a trabajar juntos, pero usted trabajará un grado menos que yo. Mentira. Satanás sabe que Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario, cuando Él resucitó de los muertos y llevó la llave de la muerte y del infierno en sus manos. La nueva era es una mentira. Si estudiamos la Escritura, usted va a encontrar que durante años han surgido libros, programas, toda suerte de gente intentando refutar y derrumbar lo que está escrito aquí, pero ha sido todo en vano. Hay un relato de una película que se llamó La Última Tentación de Jesús, que yo creo que fue el mayor escándalo que el Evangelio ya sufrió en los Estados Unidos de América, sin hablar de los escándalos de los ministros. Como unas 25,000 personas protestaron en contra de esa película, pero al invés de impedirla, le dieron a ella mucho más propaganda. Bill Bright de Campus Crusade for Christ ofreció más de $10 millones para quemar el original de todas las copias de la Universal Studios. Pero la última tentación de Jesús, yo quiero dejar claro que es una mentira atroz, producida por una mente enferma y corrupta, llevando el peso de su culpabilidad intachable delante de Dios y su blasfemia contra el verdadero autor de la vida, Cristo. Y nuestra fe no es tan débil para que una película nos haga descarrilar del principio y del fundamento que nosotros tenemos en Él. En esa película Jesucristo tiene una alucinación, y tratando ellos de explicar quién fue Jesús, dice que Él tiene una alucinación manteniendo una
relación sexual con su esposa María Magdalena y después comete adulterio Jesús con otras mujeres después de la muerte de su esposa. Mentira. Jesucristo fue gerado a través del Espíritu Santo. Como hombre, Él nunca, jamás se dio al deseo de la carne. Porque entonces su sacerdocio como sacerdote que se ofreció por nosotros sería inválido, porque hubiera participado de la sangre y de la carne humana del pecado original de Adán. Es mentira. La semilla de Cristo es santa. Y la primera semilla que brotó de nuestros padres, desde Adán, Abraham, Isaac y Jacob, la primera profecía mesiánica, Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, ella te herirá la cabeza, pero él te herirá el calcañar. Estaba establecido que él vino de una genealogía en que no experimentaría él el deseo de la carne. Por lo tanto, él nunca pecó y no hubo falsedad en su boca, porque la naturaleza humana y corrupta de ser gerado a través de la carne en una unión de un hombre y una mujer normal nunca existió. El diablo viene a él y le dice: oh, ¿por qué no dejas esto de Mesías y viva una vida normal como hombre? Y Cristo deja y rehúsa su papel de Mesías en el mundo. Mentira. Mesías, el Yeshua, el Salvador. No hay ningún otro nombre dado a los hombres para que el hombre pueda ser salvo, excepto Jesús, hombre. Ningún otro nombre. Un niño estaba hablando con su mamá y el niño preguntó a su mamá y le dijo: ¿todos pecan, mamá? Y dijo la mamá: sí, así es, todos pecan. ¿Y el cura peca, mamá? Sí, peca, es hombre. ¿Y cuando él peca, a quién él va para ser perdonado? Dijo su mamá: yo creo que él va al sacerdote. Pero el sacerdote no es hombre, mamá, sí lo es. Y cuando él peca, ¿a quién él va? Yo creo que él va al cardenal, yo creo. El cardenal es hombre, mamá, peca, sí peca. Y el cardenal, cuando peca, ¿a quién él va? Yo creo que él va a su autoridad, que es el papa. Pero el papa es hombre, mamá, sí lo es, peca, así como no. Y cuando él peca, ¿a quién él va? Creo que él va a Cristo, porque todos los demás son inferiores a él debe ir a alguien que es superior a él. Oh, no, dijo el niño. Si para llegar a Cristo hay que tener todo ese problema, me voy a ahorrar todo el problema y voy derecho a Jesús. Él puede perdonar mi pecado y salvar mi alma. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él abrió el lugar santísimo. No necesitamos pedir a nadie. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. En esa película dice que Jesús encuentra una banda de 12 vagabundos, del cual después denomina a ellos discípulos, que el cual Judas es su mejor amigo y que Él lo envía para el infierno solamente para cumplir su profecía en el libro de los Salmos. Mentira. Cualquiera de los discípulos pudiera haberle negado y pudiera haberle vendido. No fue la profecía en los Salmos escritas para Judas específicamente. Pudiera ser cualquier uno de los 12, porque a uno le vendió y al otro le traicionó. La Escritura nunca dirá a usted que Dios tiene acepción de personas. Jamás. Dios es justo. El alma que pecare morirá. Dios es justo. Algunas otras películas siempre lo habían puesto al Hijo de Dios como una burla, como Jesus Christ the Superstar. Otras películas como Jesus Christ the Homosexual, el homosexual o el comunista o el lunático. Yo creo que el SIDA no es una enfermedad. Yo creo que el SIDA es una plaga. Es uno de los señales de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y habría plagas. Porque cuando Dios encubre la sabiduría de los médicos para no encontrar el antídoto, no es enfermedad. Los homosexuales, las lesbianas y los heterosexuales también, pero que viven en promiscuidad y en prostitución, durante años se han burlado de Dios. Ahora el SIDA está allí.
La paga del pecado es muerte, pero el don de la vida es a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Durante años ellos se burlaron de Dios. Ahora esta es la paga. Usted ya vio en el hospital a un paciente del SIDA morir sin Cristo. Usted ya vio, se lo voy a decir cómo es. Muere secándose su cuerpo, porque se consume su cuerpo. El libro de Proverbios dice: hijo mío, no vayas a su casa de la mujer ramera, para que tu carne se consuma al final y digas: ¿por qué no oí la corrección? Atenta a mis palabras, hijo mío, aparta tu pie de su casa, porque lo que con ella habitan en las recámaras de la muerte. Se seca la carne. El SIDA no es nuevo, ya estaba ahí, Salomón lo escribió sobre él. Se seca la carne y se consume. Usted va en un hospital donde una lesbiana o un homosexual o un hombre normal, heterosexual, que durmió con una mujer, muere. Su carne está seca. Él echa su cara hacia atrás, su pecho hacia adelante, sus ojos palpitan como que va a salir, blasfema contra Dios, sale una baba amarilla, algo horrible, muere blasfemando en contra de Dios, y Dios dice: go to hell. Es la paga por la desobediencia. Mick Jagger el otro día dijo: I know that I'm going to hell, but I don't care. El líder de los Rolling Stones dijo: yo sé que iré al infierno, pero a mí no me importa. Ahora está en sus tours, de Voodoo Tours. El día que él muera, Dios dirá: be my guest, go to hell. Sé mi invitado, vete al infierno. De Dios no se puede burlar. Lo que usted siembra, usted cosecha. Usted siembra en la carne, usted segará corrupción. Pero usted siembra en el Espíritu, usted cosechará vida eterna delante de Dios y de la palabra y de sus ángeles. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. En esta película, La Última Tentación de Jesús, Cristo empieza un discurso y dice: bueno, perdona, disculpas, como que no está seguro de lo que Él va a decir. Es el mejor predicador que jamás lo ha pisado esta tierra. Más que Billy Graham, más que el autor de los libros de Eclesiastés, el gran predicador. Él fue el gran predicador, un hombre sencillo, supo hablar a uno y supo hablar a multitudes, y nunca rechazó a nadie que vino de él, nadie que vino a él. El vino en la Santa Cena se transforma en sangre, y Cristo toma una manzana y la come, y sale sangre de sí misma y él la come. Después toma el polvo de la tierra y dice: este es mi cuerpo. En una escena, Cristo arranca su corazón de su pecho y lo enseña a sus discípulos y dice: este es mi corazón, representando el sagrado corazón de Jesús. Eso no es cierto. Él habló y estipuló la Santa Cena: el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre no es digno de mí. No estaba hablando literalmente. Algunos satanistas usan esa escritura para comer carne de cadáveres. Mentira, él estaba hablando del acto simbólico de participar en la Santa Cena, como dijo Pablo: lo que yo recibí, así también os he hecho saber. Que Jesucristo, en la última noche en que fue traído, tomó el pan y lo partió, no cortó, lo partió, su vida partida, rota, quebrantada por nosotros, lo partió en la cruz del Calvario. Y dio a sus discípulos para comer, y tomó el vino y lo bebió. Nosotros que participamos de la Santa Cena, tomamos el pan y tomamos el jugo de uva, lo participamos de su muerte, de su cruz, de su Calvario, pero también participaremos de su resurrección. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús resucitará a nosotros y a aquellos que durmieron en Cristo en aquel día cuando la trompeta sonará. Jesús clama en una escena crucial y dice: yo soy una mentira, soy un engaño, tengo miedo de todo y Lucifer está dentro de mí. Mentira. En primer lugar, la Biblia dice, Jesús refiriéndose a Satanás en el libro de Juan dice: allá viene Satán, presta atención.
Y él ya está juzgado, condenado y perdido. Y yo no tengo nada de ver con él. Esa es la traducción hispana. Pero original griego esta palabra es iris. Esa palabra no tengo nada de ver con él. Esa palabra es, allá viene Satán, pero yo no tengo nada de él en mí. Yo no tengo nada de su naturaleza pecaminosa en mí. Somos diferentes. Él es tinieblas, yo soy luz. Él es enfermedad, yo soy sanidad. Él es la perdición eterna, yo soy la vida eterna. Él pudrirá en el infierno, yo viviré con mis santos para siempre. Iris, no hay nada de su naturaleza pecaminosa en mí. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. No hay nada de su naturaleza en él. Nada. Pablo está predicando. Y Jesús en un sueño lo interrumpe y le dice, Pablo, para de predicar sobre mí en esta película. Yo soy una mentira, todo es engaño. Yo no morí, no resucité, todo es mentira. Entonces Pablo contesta a Cristo y dice, bueno, ellos tienen que creer en algo, que viven la mentira, tienen que creer en alguna cosa, mentira. Jesús fue el único hombre capaz de haber dicho al mundo entero, yo soy la verdad. Mahoma al final de su vida dijo, ¿qué es la verdad? Buda antes de morir dijo, todavía no encontré la verdad. Shakespeare dijo, ¿dónde está la verdad? Y la buscaré. Jesucristo dijo, yo soy la verdad absoluta. Yo soy la verdad absoluta. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo soy la verdad absoluta y nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino. Él no habló sobre un camino. Él es el camino. Yo soy la vida. Él no habló sobre una vida. Él es la vida. Yo soy la verdad. Él no habló sobre la verdad. Él es la verdad absoluta. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Él es. Lázaro lo presenta como contestando una pregunta sobre la vida y la muerte. Y Cristo dice, todo es lo mismo, la vida y la muerte. Mentira. Él descendió a los infiernos y tomó de la llave, de la mano de Satanás, la llave de la muerte y del infierno en sus manos. La iglesia siempre pasó por sus grandes periodos negros de la historia. Durante los 400 primeros años del primer siglo, los 400 siglos, los primeros 400 años de la iglesia primitiva, vinieron los agnósticos, los apolinarios, los vistorianos, autasianos, los ariones, no iriones, ariones. Todos ellos traían falsas doctrinas. Unos decían que Jesús era Dios, otros decían que no era Dios, otros decían que era solamente hombre, otros decían que era Dios hombre, otros decían que era solamente Dios y no hombre. Hasta que vino el concilio de Nicea y el concilio de Trento, que especificó que Jesús fue hombre y Dios, y es cierto. El gran Dios hombre. Tú y yo lo entenderemos en la eternidad solamente. Lo que sabemos es lo mínimo que Él nos ha revelado. Dios se tornó hombre. Pero cuando la Biblia dice que Él se tornó hombre, Él no dejó de ser Dios. Cuando la Biblia dice que Él se despojó y no quiso ser igual a Dios, no quiso, pero no dejó de ser. Él no quiso ser igual como carne, pero tampoco dejó de ser. El único poder del cual Cristo estaba limitado era su omnisciencia físicamente, que no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero mismo así le vio a Natanael de 3 millas y media de distancia y dijo, antes que viniera a mí yo te vi debajo de la higuera. Su omnisciencia estaba allí. No quiere decir que Él dejó de ser Dios. Siempre fue Dios y siempre será Dios. Nuestra fe no es tan débil a punto de caernos por causa de una película que habla solamente de un Jesucristo histórico. Pero nuestro Jesús también es histórico, pero Él es real, vivo, poderoso, autoritativo, que murió, resucitó, ascendió a la diestra del Padre y vendrá a llevar su iglesia con Él y para siempre viviremos allí con Él. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. ¿Quién es Jesucristo en realidad?
Los evangelios no se preocuparon en dar un relato de la vida privada de Cristo, de sus características como hombre, o de su personalidad, o de su temperamento humano. Pero fue más allá. La Biblia relata sobre sus milagros, sobre su poder, sobre su autoridad. Los teólogos abandonaron la búsqueda de un Jesucristo histórico y se perdieron en sus terminologías puramente humanas. Los teólogos ingleses y alemanes llegaron, algunos de ellos, de negar la divinidad de Cristo, la deidad. Algunos han llegado a decir que la sangre de Cristo no puede perdonar pecados, porque no hay ningún poder en la metafísica, que es la parte de la ciencia que prueba las cosas lógicas, las cosas de razones. Somos salvos por fe. Creemos en Él por fe. No por obras para que nadie se gloríe. Por fe. Yo me acuerdo cuando estábamos en Austria. Ayer creo que hablé sobre una experiencia en Austria y Mannhofen. Pero este es otro. Estamos en la mesa en esta conferencia en 1983, en septiembre. No nos habíamos dado cuenta que en el hotel, en el restaurante del hotel, al otro lado estaba un señor. Y este señor era un científico, pero era ateo. Y él estaba prestando atención en la conversación que nosotros estamos teniendo en la mesa. Cuando terminó nuestra conversación, él se llegó a la mesa y se intrometió y dijo: yo no creo en lo que ustedes han dicho. Y nosotros nos miramos uno al otro, los muchachos de YWAM que estaba ahí con nosotros, y ¿pero por qué? Porque yo soy ateo y soy niego y soy escéptico a tantas cosas de la Biblia, y soy astrónomo y realmente no creo que Dios haya creado el mundo. Yo le miré, él dijo: ¿eres astrónomo? Le digo: sí, he estudiado las constelaciones y los planetas y su movimiento. Y en 45 minutos, él nos habló en 45 minutos lo que se lleva 4 años para aprender en la universidad. El hombre era fenomenal en realidad. Habló de la estrella Andrómeda, 1 millón de años luz, habló de los gases del universo y 1 trillón de estrellas al lado derecho, y el Sol 580.000 millas de distancia de Plutón. Muy bien. Cuando él terminó le dije: doctor, si usted no nacer de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. No importa todo lo que usted sepa. Y yo estaba comiendo una naranja y yo le dije: usted es ateo, ¿verdad? Él dijo: sí. ¿Usted no ha experimentado el Cristo? Dijo: no. Y yo le dije: la naranja que yo estoy comiendo, ¿ella es salada o es dulce? Él me miró a mí y dijo: what stupid question is that? ¿Qué pregunta necia es esa? Dijo: well, yo sé si es salado o dulce porque yo la estoy comiendo, ¿no tú? Tú no puedes hablar del cristianismo porque no lo has experimentado. Yo sé si es dulce, yo sé si es salado, porque yo lo he experimentado y yo he tenido una experiencia. Además, doctor, con toda su sabiduría en la astronomía, ¿dónde es que Dios enchufa el cable para dar luz a las estrellas? Me miró a mí y dijo: what? Say yes. ¿Dónde Dios enchufa el cable para dar luz a las estrellas? Usted habla de la astronomía, pero usted jamás lo ha tocado una estrella, jamás lo tocará. Usted tiene una teoría, pero en realidad usted no la ha tocado en su mano, usted no la ha experimentado. Usted mismo, muchas cosas que enseña, no la cree. Me miró a mí y dijo: yo no sé dónde Dios pone enchufe el cable para dar luz a las estrellas. Él dijo: no hay ningún cable, es el poder del nombre del Señor Jesucristo que da luz a las estrellas. Es el poder de la autoridad de su nombre que la mantiene ahí sostenida. Es el poder de su nombre que está allí. Isaac Newton llamó la ley de la gravedad: todo lo que sube tiene que caer. Él le dio la ley de la gravedad el nombre, pero es el poder de la palabra de Dios que mantiene la tierra sostenida en el nada, en el espacio. Sostiene el sol, los planetas, las constelaciones. Él habla y llueve, Él habla y sale el sol, Él habla y trae el viento, Él habla y hace salir el sol detrás de las montañas. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, el único Dios y el verdadero Dios. Alábalo porque Él está aquí. ¡Aleluya! Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Las pruebas que Cristo vivió son verdaderas. El otro día en Ascalón, 2 arqueólogos estaban excavando la ciudad de los filisteos.
¿Sabe lo que ellos encontraron? Encontraron el esqueleto de una cabeza. Y esa cabeza era una vez y la mitad y media mayor de una cabeza normal de una persona. Y cuando la abrieron, encontraron una piedra adentro de la cabeza con un hoyo adelante en la frente. Don't look me with that, el monte look. Descubrieron nada más, nada menos que el cráneo de la cabeza de Goliat, amigos míos. De Goliat. Y le pusieron en la computadora y regresaron en el tiempo. Y le encontraron que este nombre tenía la misma medida de que la palabra de Dios lo dice. Le encontraron una rachadura, una apertura, un hueco en la frente. Porque la piedra estaba alojada adentro del cerebro, adentro del cráneo. El otro día un arqueólogo encontró al lado del templo de Herodes la tumba de Caifás, el sumo sacerdote durante el tiempo de Jesús. A 3 años atrás encontraron una inscripción, Poncio Pilato, adentro del templo de Herodes. ¿Usted cree que Napoleón existió? ¿Usted cree que Alejandro el Grande existió? ¿Shakespeare? Las pruebas que Cristo es, o Jesucristo histórico es, imposible de ser refutadas, imposible. Porque la propia ciencia da autoridad que Cristo existió por las pruebas arqueológicas y científicas. Si Él fue nomás histórico y no Dios, bueno, este hombre cambió el calendario nomás. Porque se dice antes de Cristo y después de Cristo. La influencia de este hombre como hombre fue tan grande que Él cambió el calendario. Las pruebas que Él existió de su existencia es tan real como el nombre que tus padres te dieran en el cartorio el día que usted nació. Pero si Él fuera solamente histórico sería una cosa. Pero Él no es solamente histórico. Él es real. Él es viviente. Él es poderoso. Él nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha redimido, nos ha lavado con su sangre, nos ha llenado con su espíritu, nos ha llamado al ministerio. Y Él es más real que el universo entero. Calvino dijo: el universo entero no puede y no tiene la capacidad de vivir adentro de él. El universo. Y el universo, dice algunos teólogos, es infinito, el otro dice es finito. Lo que nosotros queremos saber es que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo que importa. Deuteronomio dice: las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Las cosas secretas pertenecen a Dios. En aquel día tengo algunas preguntas para hacerle, pero aquel día. Ahora no hay respuesta. En aquel día nomás. Preguntaron al decano del Fuller Theological Seminary lo que él pensaba sobre esta película. Él dijo: nuestro Jesucristo es una persona divina, presente, real, interesado y Dios todopoderoso. Algunos teólogos dicen que Dios creó el hombre y lo dejó al mundo para vivir a su manera y morir en el infierno. Mentira. Había 100 ovejas. Al contarle un día, había 99. Dejó las 99 en el aprisco, en el redil, y salió a buscar la que se había perdido. La encontró gimiendo, temblando de frío. La limpió, sanó sus heridas, puso en sus hombros y la regresó al redil. Este es el amor de Jesucristo. Es un amor inquiridor, es un amor verdadero, es un amor que busca, es un amor que perdona, es un amor que salva. Pregunte al ladrón en la cruz del Calvario, pregúntale, en su último suspiro, en su agonía de la muerte, Señor, reconoció que Jesús era Señor, acuérdate de mí cuando entrares en tu reino. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo. Los profetas del Antiguo Testamento decían: así dice Jehová, Dios de los ejércitos,
Jesús no necesitaba decir, así dice Jehová Dios de los ejércitos. Él es Jehová Dios de los ejércitos. Él dijo, en verdad te digo. Puedes repetir el nombre de la persona 2 veces. Marta, Marta. Es un statement, es una declaración. En verdad te digo, lo que yo te digo es verdad. No necesitas cuestionarlo. Lo he hablado y punto final. Y cuando Él dice, no hay nadie que lo pueda refutar. Nadie. Lo ha dicho. Y así será. Jesucristo preguntó en Lucas 9, 18, 20, ¿qué dicen los hombres que yo soy? ¿Qué es Jesucristo para ti? Si te preguntan en la escuela qué es Jesucristo para ti, ¿qué usted contestaría? Él no se preocupó en dar un relato de su vida personal o privada. Él vino a demostrar el poder de Dios a través de sus obras y de sus milagros. No debemos estar alarmados con esta película, tampoco Él lo está. Porque durante su vida y su ministerio, Él habló, donde falsos profetas, hombres y mujeres vendrían y se burlarían de su nombre y de su venida. ¿Dónde está su venida? Los que hicieron esta película no lo conocen. La Biblia habla en realidad lo que es el Espíritu de Cristo, y aquellos que lo tienen son de Él y los que no lo tienen no son de Él. ¿Qué es Jesucristo en realidad? ¿Qué Él representa para nuestra vida? Si no fuera por Él, nosotros no estuviéramos aquí. Si allá en la cruz del Calvario, o antes en el huerto de Getsemaní, porque no fue en el Calvario que Él fue crucificado. Primero Él crucificó su ego, su yo, como hombre y como su libre, espontánea libertad, su libre albedrío. Él lo crucificó en el huerto del Getsemaní, cuando Él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí este vaso. Pero Él te miró a ti y Él miró a mí en los ojos de la eternidad y dijo, Señor, pero no se haga mi voluntad, pero la tuya. Gracias, Jesús, bendito sea tu nombre para siempre. Gracias, Jesús. Por esto estamos aquí. Por eso estamos aquí. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Qué es Jesús en realidad? En primer lugar, la deidad de Cristo como Hijo prueba en realidad quién Él es. No solamente fue, como es y siempre será. Lucas 3:22, Dios dijo desde el cielo, este es mi Hijo amado. Los que niegan la Trinidad tienen que refutar esta palabra. Dios habló del cielo, el Padre, este es mi Hijo amado. El Hijo entró en el Jordán y el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Negar la Trinidad es negar la propia esencia de la palabra. Es negar la palabra de Dios en su totalidad. La Trinidad es tan real como tú y yo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Establecido está y así será para siempre. Nadie lo puede refutarlo. Dios estaba hablando de su igualdad con el Hijo. Es mi Hijo. De su fidelidad y de su propósito. Filipenses 2:6 le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero Él no dejó de ser Dios. Siempre fue y siempre será. La palabra usada en Apocalipsis 3:4 habla el ángel de la iglesia de la Odisea, habla el principio de la creación de Dios. Los testigos de Jehová lo usan como que Cristo fue creado. Esa palabra en el griego no es prodostikos, ser creado, pero esa palabra en el griego es arche. Habla no el principio de la creación de Dios, pero habla el arquitecto de la creación de Dios. Habla el que creó todas las cosas. Habla la esencia de la vida, el principio y el fin. El principio tuyo y mío, porque Dios no tiene principio ni fin. Cuando la Biblia dice que en el cielo los 24 ancianos quitaban sus coronas y los ángeles decían, santo, santo y santo, y de día y de noche no paraban de alabarlo. Dice de día y de noche para que tú y yo podamos entender lo que es para siempre, porque no hay noche en el cielo. Es un simbolismo. Él es eterno. Él no tiene principio y no tiene fin. Él es eterno. Siempre estuvo allí. Algunos teólogos dicen que Dios creó el hombre para tener comunión con Él. Es parte de la verdad.
Pero no crea que Dios estaba solo allá con todo el universo que lo alaba, y Él tuvo la necesidad de crear el hombre, crearlo para tener comunión con Él. Parte de la verdad es que Dios creó el hombre para tener comunión con Él, y eso es cierto, pero eso no es la razón principal. La razón principal por la cual Dios creó el hombre, lo creó para destruir el poder de Satanás, para enseñar a Satanás que el hombre pudiera servir a Dios de libre y espontánea voluntad. Porque no te olvides que cuando Dios creó a Adán, ya estaba la serpiente en el huerto del Edén. El libro de Job dice que cuando él creaba el hombre, las estrellas del alba lo alababan. Son miles de millones de planetas que tú no conoces ni yo, que lo alaban y le glorifican, y millares de millones de ángeles y seres celestiales que lo alaban y lo glorifican. Él no tuvo necesidad que el hombre lo alabara. Él creó el hombre para enseñar al diablo que el hombre puede servir a Jesucristo por libre y espontánea voluntad. Creó el hombre para enseñar a Satanás que él puede servirlo, tú puedes servirlo, yo puedo servirlo, nosotros podemos servirlo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder y la autoridad de influir en nuestra voluntad y en nuestro libre albedrío. Dios no tiene necesidad de nada y de nadie. Él es absoluto y autosuficiente. Usted y yo necesitamos de todo, pero Él no necesita de nada. Auguste Comte, escuche bien, un filósofo francés, dijo que iba a crear una religión que iría a ultrapasar el cristianismo. Escuche. Su amigo en la universidad, que era cristiano, le dijo al filósofo francés Auguste Comte, y le dijo: ¿de verdad? ¿Vas a crear una nueva religión? Comte dijo: sí, iba a ultrapasar el cristianismo. Su amigo, que era cristiano, dijo: ¿ultrapasará a Cristo? Y dijo Comte: sí. Y preguntó a su amigo cristiano: ¿y cómo se llamará esta nueva religión para ultrapasar a Jesús? Dijo Comte: será llamada positivismo, y será sencilla como una tabla de matemáticas. Positivismo. Ese fue en los años 1830. Es increíble ver que hoy predicadores modernos lo están predicando, que quitan la autoridad de la sangre de Jesús por el poder del pensamiento positivo. Creer en Dios es una cosa, usted creer en usted mismo es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Positivismo, dijo Auguste Comte. Dijo su amigo que era cristiano: muy bien. La única cosa que usted debe hacer, y son cosas pequeñas, para ultrapasar a Jesús, es cosas sencillas, tales como nacer de una virgen. Y en este caso, Auguste Comte, usted ya perdió. Lo único que usted tiene que hacer es de vez en cuando dar vista a los ciegos, de vez en cuando caminar sobre las aguas. Lo que usted debe hacer es de vez en cuando sanar a los paralíticos, resucitar un muerto hoy y resucitar otro muerto mañana. Lo único que usted debe hacer es sanar todo tipo de enfermedad, echar fuera a los demonios, multiplicar los pocos panes y pocos peces y dar de comer a 5,000 hombres. Digamos que cada hombre tenía su mujer, son 10,000, y cada hombre y mujer su niño, son 15, y cada 2 hijos son 25,000 personas con 2 panes y 3 peces. Lo único que usted debe hacer de vez en cuando es tener la capacidad de morir, resucitar al tercer día y hacer creer al mundo entero que usted está vivo. Entonces usted conseguir hacer esos pequeños detalles, podrás ultrapasar el cristianismo. Es imposible. Bendito sea el nombre de Jesús. Auguste Comte dijo: no puedo. Claro que no puedes. Nadie puede. Solo Él puede. Bendito sea el nombre de Jesús. Solo Cristo como Dios, como la deidad divina. Solo Él puede. Nadie puede. Solo Él puede. ¿Alguna duda? En segundo lugar, la Escritura dijo quién Él era. Y la Escritura no miente. Ella es la infalible palabra de Dios. Escuche.
usted va a comprar una medicina en el thrift store, en una farmacia, usted lee abajo, contraindicaciones. Si usted está embarazada o si usted sufre de alguna enfermedad o toma la penicilina, tendrás contraindicaciones de esa medicina. Pero usted toma esta palabra aquí y usted va a leer aquí abajo. No hay equivocación en ella. No hay equivocación en ella. Todo está en orden. 40 autores escribieron en el espacio de 1800 años. Uno fue estadista, el otro fue judío, el otro fue gentil, el otro fue rico, el otro fue pobre. Y todos ellos hablaron lo mismo. Uno nació en Israel, otro nació en la Mesopotamia, otro nació en la frontera de Egipto e Israel. Y todos hablaron lo mismo. Interesante. Aquí no hay nada de equivocación en ella. Todo lo que está aquí es perfecto. Y está en orden para que usted lo estudie y usted lo crea. Pablo, hablando a los corintios, dijo en 1 Corintios 15, 1, 4: además, hermanos, declaro en relación al evangelio que yo os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que yo os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca las Escrituras. Aquí está revelado Dios. Usted no puede conocer a Dios si no conoce a Jesús, porque Él es la personificación de Dios como hombre. No puedes conocer a Dios si no conoce a Jesús. Moisés dijo: yo quiero ver tu gloria. Dios dijo: ningún hombre puede verme a mí y seguir vivo, pero tendrás la habilidad de verme a mí. Escuche, lo tomó Moisés y lo escondió en la hendidura de la roca. Pasó Dios, y la Biblia dice que Moisés vio las espaldas de Dios, ¿no es cierto? Bueno, Moisés no vio las espaldas de Dios porque Dios no tiene espaldas. Dios es un espíritu. Él vio a Jesús. Para verme a mí, Moisés, tienes que esconderte en la roca. Sencillo. Para llegar a ver a Dios algún día, tienes que pasar por el nuevo nacimiento. Escóndete en la roca, Jesús. Pase por Jesús primero, el nuevo nacimiento, y entonces llegarás a ver a Dios en aquel día. ¡Yes! Primero la roca. Entonces llegarás a ver a Dios. Nadie ha visto a Dios, solo el Hijo que lo ha revelado. Nadie. Si usted no puede ir a Palm Springs en el mes de julio o agosto y mirar hacia arriba, 126 grados de calor, y ver el sol, no puedes mirar al creador del sol. Solamente lo podemos ver en aquel día con cuerpos glorificados, igual a Jesús. Entonces conoceremos a Él como Él conoce a nosotros. Y usted podrá hacer las preguntas que usted quiera. La Escritura define quién es Jesús, y la Escritura hace la distinción de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La Escritura hace la diferencia entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre los ídolos y la verdadera iglesia, entre la victoria y la derrota, entre la sanidad y la enfermedad, entre Cristo y el diablo, entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del diablo, entre el cielo y el infierno, entre el justo y el injusto, entre la victoria eterna de Cristo y la derrota eterna del diablo, entre la verdadera doctrina y la falsa doctrina, el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios, el puro y el impuro, la carne y el espíritu, la victoria eterna de Cristo y la derrota eterna del diablo, están aquí en este libro. Usted no puede fallarlo, tienes que estudiarlo y tienes que conocerlo para tener la capacidad de creer en Dios y crecer en su fe y en su conocimiento. La palabra de Dios. La Escritura habló lo que es Jesús, la palabra de Dios. Lo habló en el Mateo como Jesús Rey. Habló en Marcos como Jesús Siervo, Lucas como Jesús Hijo del Hombre, y Juan Jesús el Hijo de Dios. Y Pablo le pone como Dios, como hombre, como Salvador, como el que redime, como el victorioso. Apocalipsis le pone como todo, el último y el primero, el principio y el fin, el alfa y el omega. La Escritura.
George Washington dijo, es imposible gobernar a este mundo sin Dios y sin la Biblia. Abraham Lincoln dijo, la Biblia es el mayor regalo que Dios dio al hombre. La reina Elizabeth dijo, la Biblia es la razón de la supremacía de Inglaterra. El doctor Tina Hay dijo, este libro me apartará del pecado, o el pecado me apartará de este libro. El libro de la palabra de Dios es real. Una vez una misionera dio un ejemplar de la palabra de Dios a un albañil en Italia. ¿Sabe lo que es un albañil? No un constructor. Y él quería burlarse de la misionera y no quería leer la Biblia. Y él estaba construyendo un edificio. Y él, en su lugar de construcción, sacó una piedra de la pared, puso la Biblia, puso la piedra y le puso cemento. Cemento se dice. Y en aquella noche en San Pietro, en Italia, hubo un gran terremoto y toda la ciudad fue destruida. Y él se levantó por la mañana y fue corriendo al lugar, al edificio donde él estaba construyendo. Cuando él llegó, había 3 paredes en el piso, pero había una pared que estaba de pie. Y él fue a buscar el lugar donde él había escondido la Biblia. Y él había hecho una marca. Cuando él llegó, sacó la piedra y ahí estaba la palabra de Dios. Toda la ciudad fue destruida y las 3 paredes cayeron. Pero la pared donde él puso la palabra de Dios estaba ahí firme. No se había caído. Ella es eterna. Ella es poderosa. Ella es infalible. Hombres la han quemado. Hombres se han burlado de ella. Leonid Brezhnev, el secretario general del Partido Comunista, durante los años de su gobierno en la Unión Soviética, durante el año de 63, él mató a 8,000 pastores y destruyó a 20,000 iglesias y destruyó a 135,000 ejemplares de la palabra de Dios. Pero ¿dónde está Leonid Brezhnev? Burning in hell like a popcorn, quemando en el infierno como palomita. Ayatollah Khomeini una vez de un discurso en Irán y puso un letrero detrás de él y decía, "We will conquer Christianity." Vamos a conquistar el cristianismo. Where you are, Ayatollah Khomeini, present yourself. He's burning in hell like a popcorn. Quemando está en el infierno. Pero ¿dónde está la palabra? Aquí está, mira. ¿Dónde está Dios sentado en su trono? ¿Dónde está Jesús a la diestra del Padre? ¿Dónde está el gobierno de Cristo en el mundo entero por el poder de su palabra? Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, I feel like preaching tonight, my brother. Siento y predicar y resaltar a este nombre, glorificar a este nombre en esta noche. Este es el nombre. Tercer lugar, fue él y es lo que él mismo dijo lo que él era. Él dijo que era el representante del Padre. En Juan 2:14 dice, la casa de mi Padre. Él dijo, yo no hago las obras de mí mismo. Las obras que yo hago testifican de aquel que me envió. El que habla de sí mismo no tiene validez su testimonio. Yo hablo de aquel que me envió. Los fariseos le dijeron, pero eres muy joven. Jesús dijo, Abraham vio llegar este día y se regocijó. Pero no tienes ni 50 años y dices que conoces a Abraham. En verdad te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Bendito sea el nombre. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Bendito sea su nombre. Él dijo lo que él era. Juan 3:13 dijo él, y nadie subió al cielo, presta atención, sino el que descendió del cielo, él mismo, Jesús, el Hijo del Hombre, del cual está en el cielo. ¿Cómo es eso? ¿Está entendido? Nadie subió al cielo. Cuando la Biblia dice que Elías fue arrebatado al cielo, Elías no fue al tercer cielo, no. Él no fue al paraíso.
Él fue al seno de Abraham, al otro lado del infierno, de la parábola del rico y el Lázaro. Carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Él fue al paraíso, donde fue el ladrón cuando murió, en el seno de la tierra, al otro lado del infierno, igual a la parábola del rico y Lázaro. Cuando Cristo resgató las llaves de la muerte del infierno de Satanás, Él pasó por el lugar donde estaban los santos del Antiguo Testamento, sobre el seno de Abraham, y se presentó como el Mesías, Yeshua y Mashiach, y de ahí llevó a todos los santos del Antiguo Testamento a la gloria eterna. Nadie subió al cielo. ¿Por qué? Porque Él no había descendido a los infiernos primero, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo es esto? Él había descendido y Él estaba. ¿Él estaba o había descendido? Los dos. Él había descendido como hombre, pero como Dios Él estaba en el cielo. Él nunca dejó de ser Dios. Te voy a hacer una pregunta. Algunos de ustedes la saben, otros no. Una pregunta teológica, sencilla. ¿Usted cree que cuando Jesús oraba, Él miraba el cielo poluido de los ángeles? ¿Por qué Jesús levantaba sus ojos cuando oraba al Padre? ¿Quién usted cree que Él vio? ¿Usted cree que Él vía las nubes? ¿Quién usted cree que Él vio? Vía el Padre, vía su propio trono. Si Esteban vio a Dios, él siendo Dios, ¿no iba a ver Dios? ¿Por qué usted cree que Jesús oraba solo? Porque sus discípulos no tenían la capacidad de pasar la noche entera, en primer lugar orando porque se dormía en primer lugar. Segundo, porque cuando Jesús oraba, estoy seguro que Jesús, su carne y su cuerpo, se echaban sobre una piedra. Él subía a la gloria de Dios y se sentaba en el trono y hablaba con el Padre como Dios. Nadie subió al cielo, escuche, sino el Hijo del Hombre que descendió y está en el cielo. Él nunca dejó de ser Dios, amigo mío. Nunca use esa escritura que Él se despojó y no quiso ser, pero no dejó de ser. Porque tú puedes ser algo y tú no quieres dar a entender que tú eres, pero tú realmente eres, queriendo o no. Déjame decirte a ti, John Calvino dijo, todo el Cristo estaba allí como hombre, pero no todo lo del Cristo estaba allí como Dios. Como Dios no. Como hombre Él estaba en su totalidad, pero como Dios no. Porque allá mismo, enclavado en aquella cruz, déjame decirte a ti, bastaría una palabra de su boca y los ángeles se hubieran presentado delante de Él. Allá en la cruz Él no dejó de ser Dios, mismo que Él llevó nuestros pecados. No, se tornó pecador, sí, en el área física humana, pero no dejó de ser Dios. Allá clavado, bastaría una sola palabra de su boca y los ángeles se hubieran presentado y le hubiera destruido a toda la humanidad. Allá Él era el supremo comandante en jefe, the commander in chief, y bastaría una sola palabra de su boca y los ángeles se hubieran presentado delante de Él y Él hubiera destruido la humanidad, como en Génesis capítulo 6. Pero gracias a Dios que no lo hizo, no abrió su boca. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quién es Jesucristo en realidad? Charitín el otro día dijo, Dios quiere que tú llames por teléfono a esta línea de signos. Será el Dios Satanás que es el Dios tuyo, porque mi Dios no es. Otro día inclinó la cabeza y dijo, gracias te doy, Satanás, por ese plato de comida. Es satanista. Así como Shusha es satanista también. Pero déjame decirte a ti, amigo mío, los impíos y los que tuercen la escritura irán de mal a peor, pero a los justos y a los entendidos le irán bien y prosperarán, porque conocerán los tiempos que estamos viviendo y conocerá la palabra de Dios. Que Él dijo que Él era Hijo y Dios. Dios el Hijo e Hijo Dios. Sus poderes nunca estuvieron limitados, a menos que era su omnisciencia física, pero su omnisciencia espiritual estaba en todos los lados al mismo tiempo. Y déjame decirte a ti,
Su poder y su autoridad cuando era hombre no estaba limitado a él solamente en su físico. Si él hubiera actuado como su plena deidad, como hijo y como Dios en su capacidad eterna y total de la plenitud como Dios, no fuera necesario que él llevara a cabo el plan de la redención crucificado en una cruz. Lo llevó a cabo porque estaba escrito y tenía que cumplir para que se cumpliera los profetas, los salmos y los que estaba escrito sobre él. Pudiera él llevar a cabo el plan de la redención si el Padre lo dejara de una otra manera, pero ya estaba establecido en Isaías 53 que él debería sufrir, debería darse a sí mismo. El Cristo que tú y yo servimos, él no es solamente hombre, no es solamente histórico, él es Dios también. Él es Señor también de todo lo que se mueve y de todo lo que existe. Nosotros no servimos a un Dios que no puede salvar. No servimos a un Dios de palo y no servimos a un Dios muerto. Le servimos a un Dios viviente y poderoso, capaz de salvar tu alma y de escribir tu nombre al libro de la vida aquí y ahora. Este es el Dios que tú y yo servimos. Cuarto lugar, Cristo probó a través de su muerte y resurrección quién Él era. Él fue el Dios encarnado. El Dios que se tornó hombre. Él tuvo la autoridad entre el viento y la mar. Se llenó de agua. Los discípulos despertaron: Maestro, no te importa que perezcamos, no te importa. Levantó su mano y dijo: Mar, shut up, what are you doing? Tú, viento, be quiet. Cállate. Tú me conoces a mí, yo te creé a ti. Te quiere decir, era Señor en la naturaleza. Todo estaba y está abajo su mando y su poder. Nada se mueve sin su consentimiento. Él dijo al paralítico: tus pecados están perdonados. Pero decían: ¿cómo un hombre puede perdonar pecados? Pero él perdonaba pecados como hombre y como Dios, por llevar a cabo el plan de la redención. Juan dijo que él era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. Pedro dijo que él era el Cordero inmaculado antes de la fundación del mundo o de la recreación del mundo. La palabra griega tremelios. El centurión dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Él no era, Él es, Él siempre será. Cuando yo estaba en Estambul, yo no sé si usted ya oyó eso o no, no me acuerdo si le dije a usted la otra vez que yo vine o no. Terminó una conferencia en Estambul, en Turquía, en 1985. Yo tomé mi autobús para ir al hotel y cuando yo me senté en el banco del autobús, un musulmán, un joven, me miró a mí y me dijo: ¿eres extranjero, verdad? Yo dije: sí. Pues quiero invitarte a ti a convertirte al Islam. Yo pensé conmigo: tremendo evangelista, más rápido que una bala. Y yo le dije: increíble, yo te iba a hacer la misma pregunta. ¿Eres turco, verdad? Dijo: así es. Quiero invitarte a convertirte al Señor Jesucristo. Me miró a mí y dijo: we are trying to convert one another here. Estamos tratando de convertirnos. Yo dije: sí, pero tú vas a hablar primero. Después yo hago. You go first. Take all the bullets that you have, then I go. Tú primero. Háblame de Mahoma. Háblame del Islam y háblame del Corán. Él tenía el Corán en su mano. Dijo: that's a holy book, the Corán. The Bible is not a holy book. This is a holy book, the Corán. Y dije: yeah, you speak first, no problem, you go here. Tú hablas primero, después yo hablo. Y él habló del Corán, y él habló de Mahoma, y de la revolución islámica, y de su poder, y de su autoridad, bla, bla, bla. Cuando él terminó, le dije: ¿terminó? Y él dijo: I think I am finished. Y dijo: well, you finished? ¿Terminaste? Yes. Y dijo: well, put your seat belt, we're gonna fly, my friend. Ponga tu cinto de seguridad, vamos a volar. You finished? Finished. Era 1:30 hasta mi hotel por el autobús. I had a long discussion with him. Y yo le dije: ¿usted cree que este libro Corán es a holy book, verdad? Yes, it's a holy book of a great country. Our Saudi Arabia great country. It's a holy book Corán. Es un libro santo y sagrado donde está la tumba de Mahoma y bla, bla. Le dijo: ok. Usted sabe
que Mahoma no quiso recibir a Cristo como su Señor y Salvador. A 625 años después de Jesús, Él vino victorioso de Meca, de su revolución islámica, y Él destruyó a todos los cristianos. Todos los musulmanes destruyeron a los cristianos a una distancia de 8.000 kilómetros en todo el norte de África. Y ustedes los mataron y los forzaron a aceptar el Islam. Por lo tanto, sois asesinos. Y el Islam está basado en el odio, porque todo el Islam, el musulmán que crea matar a un cristiano, cree estar haciendo un trabajo para Dios. Y dije, muy bien, pero usted dice que el Corán es a holy book. Y dijo, yes, Corán es a holy book. Lo que usted no sabe es que tu Corán tiene 1225 versículos de mi Biblia, amigo mío. Oh, I don't know about that. Ahora dice, well, me estás predicando a mí y no sabes lo que estás diciendo. Por lo tanto, your Quran is a second revelation. My Bible is a first-hand revelation. Tu Corán es una segunda revelación. Mi Biblia es una primera revelación. Quiere decir, amigo mío musulmán, que tú necesitaste de mí, pero yo no necesité de ti. Tú copiaste de mi Biblia, yo no copié de la tuya. Él miró el Corán y dijo, well, I'm not sure about that. No estoy seguro sobre eso. De well, it's true. Además, amigo mío, si yo voy contigo a Meca, en Arabia Saudita, allá está la tumba de Mahoma, ¿no es cierto? Ah, él resucitó. No. Él no resucitó. Si él hubiera resucitado, entonces no necesitaría que los guardias le tuvieran la guardia de día y de noche en Meca, en Arabia Saudita, porque él está allí sepultado y sus restos están ahí, ¿no es cierto? No, es cierto. Ahí está. Si lo abres su tumba vas a ver sus huesos que están allí. La diferencia entre tú y yo, amigo mío musulmán, es esta pequeña diferencia. Que si yo voy contigo a Meca, Mahoma está allá. Pero si tú vienes a Jerusalén conmigo, más propiamente a la tumba de mi Jesús, su tumba está vacía, amigo mío. Porque Él resucitó de los muertos. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. La pequeña diferencia es que Jesús, sus huesos, no está allí, porque Él resucitó de los muertos. Él es la esencia de la verdad y es la pura verdad, pero Mahoma está allá. Esta es la diferencia. Cuando llegó a la parada del autobús, dijo, I don't want to talk anymore. Ya no quiero hablar. Dijo, too bad, my friend. You're a loser. Eres un perdedor. Nadie puede resistir la palabra de Dios. Jesucristo probó con su muerte y resurrección que Él es Dios. Él se presentó a María Magdalena y dijo, ve y di a mis hermanos que me esperen en Galilea. Se presentó a más de 500 hermanos. Le vieron a Él ascender hasta la gloria eterna. Los ángeles descendieron y dijeron, ¿por qué, varones galileos, miráis? Así, de la misma manera que subió, así vendrá otra vez. Maranata, 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 Maranata. Ahora viene el Señor Jesús. Él probó. Y Él tiene la llave de la muerte y del infierno en sus manos. Si Jesús fuera a aplicar para las credenciales, ya voy a terminar, de nuestros concilios modernos, los presidentes de los concilios dirían que Jesús no era capacitado para ser un ministro, tener una credencial de un ministro ordenado, porque nunca fue a un colegio bíblico, nunca fue a una universidad teológica. O tal vez Jesús no tenía la capacidad, dirán algunos, de poner su sermón y su introducción, el texto, el tema, su homilética, su hermenéutica y su conclusión. Tal vez el presidente de un concilio preguntaría a Jesús, con estos pelos largos y sin traje y sin corbata, no puedes ministrar.
Jesús, ¿usted tiene alguna experiencia de haber hablado en una boda, de haber casado a alguien? No. ¿Tiene alguna experiencia de haber hablado en algún funeral? No. Entonces Jesús no es apto para tener una credencial de ministro. Porque el ministro tiene que saber cómo portarse, hablar a los familiares del hombre o la mujer que se ha muerto, tiene que saber conducirse en un funeral. ¿No sabes? ¿No has estudiado la ética pastoral, la ética ministerial? No puedes, no eres candidato al ministerio, Jesús. Puedo casi mirar a Jesús se levantando de la silla y llegando a la puerta y mirar hacia atrás y decir, ¿usted cree que no soy calificado al ministerio? No, no es. No sabes cómo conducirte en un funeral. Dijo Jesús, es cierto. Es que hay un problema en los funerales. Que todos los funerales que yo atendí no fue necesario predicar. Yo resucité a los muertos. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Yes. Aleluya. ¿Alguna duda? Déjame decirte, amigo mío, ya voy a terminar. Por lo menos dame 2 horas nomás para el arranque. Van ahí puro. Yo he predicado esta palabra, amigo mío, desde el Chile hasta el Alaska, de España al Japón. He dado 6 veces la vuelta alrededor del mundo. Nadie lo ha resistido esta palabra en 45 países que he predicado. Nadie. Pregúntele a su pastor si alguien lo ha resistido la palabra de Dios donde él ha predicado. Nadie. No hay nadie que pueda resistir la palabra de Dios. Los escépticos la reconocen cuando son derrumbados en su teoría. Los satanistas, aunque avergonzados, tienen que arrodillarse y reconocer que Jesús es Señor por el poder de la palabra de Dios. Todos los especialistas y humanistas y todos los istas del infierno tienen que reconocer que esa palabra es la verdad. Stalin había dicho en 1945 que el comunismo iría a enterrar el cristianismo en la Plaza Roja en Moscú. ¡Qué orgullo y qué petulancia! Acabamos de estar allá el año pasado y fue el contrario, fue el cristianismo que enterró el comunismo en la Plaza Roja en Moscú. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. El lugar donde era el edificio de la KGB, que era para destruir a los cristianos, ¿sabe lo que es hoy? La imprenta bíblica de Rusia. Bendito sea el nombre de Jesús. El lugar donde cayó la gota de los siervos, de hombres y mujeres, los mártires. Dios estaba edificando una imprenta bíblica en el mismo lugar. Allá en el marzo del año pasado, los propios soldados fueron al aeropuerto y ayudaron a descargar las Biblias en las trocas del ejército. Thank you very much. Nada y nadie puede resistir el nombre de Jesucristo. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay pecado, por más pecador que sea, que Él no pueda perdonar. No hay culpa y vacío que Él no pueda quitar. No hay demonio y potestad que Él no pueda sacar fuera. No hay nada imposible que Él no pueda hacerlo. Nada. Quinto lugar y último lugar. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Él no cambia y no tiene sombra de variación. Él dijo en Malaquías a su pueblo: yo soy Jehová, yo no cambio. Yo soy el mismo. Pudiéramos decir que en el mundo hay 3 poderes: el poder judicial, el ejecutivo y el legislativo. Dios tiene Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, el poder judiciario. Dios es el juez. Cristo dijo que Dios juzgará a todo hombre en aquel día. El Hijo llevó a cabo, es el poder ejecutivo, llevó a cabo el plan de la redención. Y el Espíritu Santo llevó a cabo
su doctrina, el poder legislador, y escribió en tu corazón sus leyes y preceptos y el temor de Dios para que tú lo puedas obedecer. El mundo podrá tener su poder judicial, ejecutivo y legislativo. Dios lo ha creado los tres. Él es juez, Él es ejecutivo y Él es legislador, y Él creó el nuevo pacto, la nueva alianza. Déjame decirte a ti que en esta noche no hay nada que Jesús no pueda hacer por ti. Él va a salvarte de tus pecados, Él va a sanar tu enfermedad y Él va a escribir tu nombre en el libro de la vida. El eslogan de Family Radio dice: For whom alone has been our help in years past. Para aquel que ha sido nuestra ayuda en los años del pasado. And for who alone will be our help in years to come. Y aquel que solo será nuestra ayuda en los años que vendrán. Jehovah God Almighty, the God of Israel. Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Podrán venir las leyes, podrá el Congreso y el Senado intentar destruir lo que Dios ha hecho, no podrá ser. Así como las leyes de la naturaleza no pueden ser cambiadas. Una pequeña ley, la ley de la gravedad, no puede ser cambiada. Usted sube arriba de un edificio y te tira de ahí, vas a reventarte en el piso. Bill Clinton quiere cambiar las leyes morales y espirituales, lo que está en la Escritura. Y mismo que él quiera cambiar y subir arriba del edificio y cambiar las leyes de la física que creó o que dio el nombre Isaac Newton, súbate y tírate para ver si no te arrepentas en el piso. No puedes cambiarla. Imposible. El agua se calienta a 325 grados, punto. Usted tiene que cocinar la comida a 145 grados para matar los gérmenes, punto. Son leyes. Usted nace en 9 meses. Son leyes que Dios estableció. No puedes cambiarla. Nadie tiene autoridad para cambiar lo que está escrito aquí. Nadie. Lo que está es para siempre. Inmutable, incambiable. Y termino con esto. Juan 14, Cristo dijo: voy a prepararles un lugar. No servimos a un Jesús solamente de una universidad o histórico, pero un Cristo vivo, viviente y poderoso. Apocalipsis 1:7 dice: todos se lamentarán sobre Él. Todos. ¿Quieres saber quién es Jesús? Ve las páginas de esta escritura. 40 autores, 1800 años de diferencia. Si usted toma un tema solo, el aborto, y pone 40 médicos que nacieron en el mismo lugar, fueron a la misma universidad, del mismo nivel de vida, del mismo núcleo de la propia ciudad, y pone un tema aborto, los 40 médicos tendrán entre ellos mismos algún punto de diferencia entre uno al otro, siendo que nacieron en el mismo país, en el mismo estado, en la misma ciudad, fueron a la misma universidad y los mismos maestros. Un tema solo, el aborto, y pone 40 de ellos van a discutir y tendrán puntos diferentes entre ellos. 40 autores de la palabra de Dios. Todos ellos nacieron en diferentes lugares. Todos ellos vinieron de padres y madres totalmente diferentes del nivel de vida de que uno y el otro vivía. Todos ellos hablaron lo mismo. La Biblia no tiene contradicción ninguna. El Espíritu Santo guió a ellos para hablar del centro de la palabra. ¿Qué es la palabra? Cristo. En Génesis, Jesucristo es la semilla de la mujer que vendría a destruir a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer. En Éxodo, Jesucristo es nuestra Pascua. En Levíticos, Jesucristo es el sacrificio expiatorio, the day of the Yom Kippur, el día de la expiación. En Números, Él es Jesucristo nuestra roca. En Deuteronomio es Jesucristo nuestro profeta, el hermano que saldría entre los hermanos y sería el profeta mayor. En el libro de Josué, mi compatriota, Él es el gran capitán, el que conquistó la heredad de nuestra vida espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de los Jueces, Él es el gran libertador que libertaba a Israel en sus tiempos de angustia de guerra, y el que libertó nuestra vida de nuestros pecados. En el libro de Ruth, Él es el pariente más cercano. Él es más allegado do que un hermano. En los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, Él es nuestro rey por excelencia. En el libro
de Nehemías, Él es el reconstructor de los muros. En el libro de Esdras, Él es el escriba fiel, el versado en la ley de Jehová. En el libro de Esther, Él es nuestro abogado, el que defendió la causa delante de los judíos, el que va delante de ti y defiende tu causa. En el libro de Job, Él es la certeza de la victoria en las pruebas y tribulaciones de nuestra vida. En el libro de los Salmos, Él es el todo en todo. En el libro de Proverbios, Él es nuestra sabiduría. En el libro de Eclesiastés, Él es más que Billy Graham. Él es el gran predicador. En el libro de los cánticos, Él es el amado, el escogido entre 10,000, el esposo de la iglesia. Él es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. De Isaías a Malaquías, en los 17 profetas, Él es el Yoshua Yamashiach Lamalechim Kadosh. Es el Mesías que vino y cumplió a través de su nacimiento, vida, ministerio, muerte y resurrección, más de 114 profecías a los pies de la letra. Entre Malaquías y Mateo, Él es el que estaba esperando ansiosamente durante los 400 años de silencio entre el antiguo pacto y el nuevo, el que estaba ansioso para descender a la tierra y para abrir el pacto y la nueva alianza. En el libro de Mateo, ya te lo dije, Él es Jesucristo Rey. En Marcos, Jesucristo Siervo. En Lucas, Jesucristo Hijo del Hombre. En Juan, Jesús Hijo de Dios. En Hechos, Él es la personificación del bautismo del Espíritu Santo, y el que bautiza al Espíritu Santo, y el fundador de una nueva iglesia a través del Espíritu Santo, de la iglesia verdadera. De Romanos a Judas, para hacer la historia corta. Todas las epístolas de Pablo y las epístolas generales, Él es aquel que sujetó todo debajo de sus pies. Él es el cabeza de la iglesia. Y el libro de Apocalipsis, Él cierra con magnitud su palabra, y Él es el último y el primero, el alfa y el omega, el principio y el fin, Rey de reyes y Señor de señores. Esto es el Señor Jesucristo. Esto es el Señor Jesucristo. Esto es el Señor Jesucristo. Alábalo. Esto es el Señor Jesucristo. Alábalo. Alábalo en esta noche. Esto es, ponte en tus pies y lo alaba. Alábalo en esta noche. Alábalo porque Él está aquí. Él está aquí, aleluya. Es el centro de esta palabra. Él es todo. Él es Dios. Levanta tus manos y lo alaba.